Saludamos también a Javier Fernández, Javi Fernández Galeano. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ¿Todo estamos bien? encantados de charlar contigo y de conocer también un poquito cuál es un poco tu papel también dentro de estas jornadas de memoria de futuro que organiza el colectivo local en esta edición y cuyo tema o cuya materia en este caso es sobre la disidencia sexo-género en el medio rural a través de la memoria histórica. Un tema que para ti, Javi, como investigador, además experto un poco en este asunto, como digo, un tema que es familiar, ¿no? Y en el que llevas trabajando además desde hace bastante tiempo. Hay que decir que eres también profesor en la Universidad de Valencia, donde vives actualmente. Sí, bueno, la participación surgió de las redes que llevamos años entretejiendo, con Fundación Triángulo también como uno de los vínculos, que da voz al colectivo LGTB y con la idea de recuperar las historias del colectivo que ha sido silenciado a lo largo de los últimos siglos. Gracias a ellos contacté con José Manuel Ciencia del colectivo Sambrona y hemos ido hablando, charlando, dialogando y produciendo trabajos que tienen que ver con esa visibilización, ¿no? Como un artículo que se publicó sobre rituales y fiestas y el significado queer que tienen, también las jornadas que han salido ahora, que han sido una maravilla, y el podcast que va a permitir darle un formato de archivo y más permanente a esas intervenciones también. Hay que decir, Javi, que ese video podcast al que haces referencia se va a estrenar aquí en la TDA, en la televisión de Alburquerque, el viernes 19 de enero al término de nuestros informativos. Un video podcast en el que tú mismo ibas a participar, ibas a asistir a lo que fue la grabación. No pudiste estar, pero bueno, de alguna manera te tenemos presente a través de esta videollamada y al fin y al cabo conocemos también, bueno, pues la opinión de un experto, de un investigador sobre el asunto o sobre el tema que tratan estas jornadas. En relación a la represión del franquismo, Javi, ¿cómo fue sobre el propio colectivo LGTBIQ+ en el mundo rural? Los aparatos de represión que funcionaban en el mundo rural eran aplicables en todo el ámbito estatal. Eran leyes que tienen que ver con el escándalo público, en primer lugar, pero luego legislaciones más específicas, que fueron las de vagos maleantes, a partir del 54, que ya se refería a la homosexualidad como un peligro para la sociedad, que conllevaba penas muy duras, o sea, solía ser... La pena máxima eran 3 años de cárcel, 3 años de exilio y 3 de vigilancia. Y esa pena, ese tipo de castigo, se mantuvo con la ley de peligrosidad, que entró en vigor en el 70 hasta el año 78, creo. Con todas estas penas lo que se conseguía era la paradoja de producir el aislamiento social, la falta de integración, que según la ley era la condición que definía a los homosexuales. Como la ley decía que los homosexuales no tenían vínculos y eran personas peligrosas, se les aislaba, se les expulsaba de sus comunidades y se les impedía que mantuviesen ese vínculo. Es llevar la ideología a la realidad a través de la aplicación de una ley represiva. En el caso de las mujeres que son protagonistas, además principales de este video podcast, Javi, ¿cómo fue la represión de este colectivo LGTBI en el mundo rural? En el caso de las mujeres. Sí, aquí hay dos matizaciones. Por un lado tenemos las mujeres lesbianas, ¿Mm? que solían caer poco bajo el efecto de la ley de bajos maleantes porque se prefería castigarlas de otras maneras, como el control familiar, la iglesia, la psiquiatría, incluso el patronato de protección a la mujer era un organismo con mucho control en ese ámbito. A veces las familias enviaban a una hija que se suponía descarriada para que tuviese un apoyo médico experto y acababa en una pena también represiva. Y luego en el caso de las mujeres trans, que también son fundamentales en el colectivo, hay una visibilidad muy patente en los años 70, sobre todo en las ciudades, pero teniendo en cuenta que son mujeres que emigran también del ámbito rural, o sea, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, y esas mujeres tuvieron un protagonismo fundamental en los primeros enfrentamientos con la policía, en poner límites a esa violencia cotidiana y organizar y en participar en las protestas. Entonces las mujeres son un ingrediente esencial en esta historia de represión y resistencia, sin duda. Sobre resistencia entiendes bastante, Javi, ya lo vemos. ¿Y cómo han sido esas resistencias frente a este contexto en los espacios más periféricos?
infinidad de formas de resistencia. A mí una que siempre me toca mucho es cuando por fin os acaban denunciando a alguien como homosexual, lo detiene la Guardia Civil, va al cuartelillo y luego al juzgado de Sevilla, que era la jurisdicción sobre la que caía el sur de Extremadura, y las madres suelen ser, por ejemplo, las que envían cartas de apoyo, cartas en las que dicen, bueno, tienen que usar el lenguaje del poder, tienen que usar un lenguaje que sea comprensible para las autoridades. Entonces a menudo suelen decir, mi hijo es un invertido, pero no es culpa suya, como esta idea de desculpabilizar en lo que se considera anormal, que por un lado perpetúa esa condición de anormal, pero por otro lado deja claro que no es el Estado el que debe intervenir en esas situaciones, que son las propias familias las que se consideran capacitadas para lidiar con la condición sexual de cada uno de sus miembros. Luego el apoyo mutuo. En cárceles se intercambiaban, la gente se conocía, hacía amistades, cuando salían se buscaban trabajo entre sí, se prestaban dinero, en la propia cárcel conseguían utilizar los materiales de la cárcel para hacerse maquillaje o personificar su feminidad en su cuerpo. Y luego, por lo que he visto también en expedientes judiciales, todo el tema de la cultura material del afecto, las cartas de amor que se enviaban, los libros que se intercambiaban. O sea, la resistencia siempre existe, ¿no? Como esa corriente subterránea de vivir como deseas, aunque sea muy difícil, ¿no? Y lo que viene a la luz, lo que viene al archivo es la tensión, cuando ese momento de resistencia choca con la violencia, digamos. Javi, a lo largo de estos años, muchos años además de investigación sobre el tema, pues como estás contando, te habrás encontrado de todo y tendrás, bueno, pues muchísimas cosas en la mente. ¿Qué cosas son también un poco las que más te han podido sorprender, como digo, en el tiempo después de tanta investigación? Claro. A ver, yo lo que he hecho ha sido recopilar todos los expedientes de personas perseguidas como homosexual en todo el ámbito territorial estatal, o sea, desde Sevilla, que es lo que cubre Extremadura, Barcelona, que hay mucha gente procedente de Extremadura, Canarias, Madrid, Bilbao. Y lo que me sorprende, en primer lugar, cuando luego he conocido a las personas que fueron represaliadas, o sea, por ejemplo, Tania Navarro, que es una persona que tiene un expediente así de gordo, porque su primera detención fue con 4 años, o sea, era un bebé realmente. Y toda su vida le siguieron persiguiendo, su madre siempre intervenía a su favor, y cuando la conocí en persona, porque al final ella publicó una memoria y su biografía y pudimos reunirnos, y para mí eso fue muy conmovedor. Y luego cuando vas como viendo conexiones entre las historias, como en un expediente vi 2 chicos que habían tenido una relación y a uno de ellos lo internaron en el psiquiátrico para que tuviera electroshocks y terapia de conversión. Y luego acudí al psiquiátrico y encontré ese expediente también y puedes ir como montando todas las historias poco a poco. Sí, en general como aquellos momentos en los que se rompe esa imagen de despersonalización, de personas sin sentimientos, de puras autómatas, que es la imagen que proyecta el poder, que son personas que se dejan llevar por la perversión y el vicio y no tienen como capacidad de hablar en sus propios términos, ¿no? Y cuando encuentras testimonios en los propios términos de las personas represaliadas, siempre te toca mucho, la verdad. ¿Han cambiado mucho las cosas, Javi? Hombre, yo creo que sí, el hecho de que podamos hablar en esta televisión sobre estos temas y la labor que hace Sambrona, sí que ha cambiado. La familia, o sea, ahora hay un consenso social que implica que una persona que pida el apoyo familiar o la aceptación familiar de su condición diferente debe recibirlo. Eh, y si no, tiene como mecanismo para pedir ayuda. El problema que tenemos es que ese consenso se va rompiendo. La idea de que las personas de sexo diferentes tenemos el derecho a ser aceptadas, esa idea que parecía ya como consolidada, se va erosionando. Y lo que tenemos que plantearnos es por qué se va erosionando y qué papel tiene la memoria histórica en impedir esa erosión cotidiana de la aceptación. ¿Cómo valoras tú, Javi, que se hayan incluido un poco este vídeo podcast en este caso y, en definitiva, bueno, pues todas las propuestas que se han ido sumando a esta programación? En el caso del vídeo podcast, pues ¿cómo valoras la inclusión de eso dentro de la programación de la memoria histórica, de las jornadas de Me memoria histórica? parece, me parece una colaboración súper bonita. Aparte ya me pasaron, por ejemplo, el vídeo con Serafín Fernández, que es amigo mío, y me parece que hay unas conversaciones que surgen que son súper bonitas, súper productivas, muy necesarias para ver eso, dónde hemos llegado y a dónde no queremos volver. Es esencial aprender siempre de las personas que han vivido algo que ahora nos parece inconcebible y no dar nada por hecho. O sea, siempre asumir, como yo como historiador siempre lo asumo, que no hay nada que esté consolidado, que todo puede volver
a un momento de regresión y que tenemos que estar en una lucha cotidiana por defender esos derechos como venís haciendo desde Alburquerque de una forma ejemplar también. Javi, ¿qué le recomendamos a toda esa gente que, bueno, pues que el viernes se mantenga en nuestro canal para después de nuestros informativos, como digo, ver ese vídeo podcast sobre la disidencia sexo-género, en este caso, que lleva por título además Queercus, una fiesta sin final? ¿Qué le recomendamos al espectador para que se quede a verlo? Que vayan con los ojos abiertos, que se van a sorprender, que hay testimonios de personas como sin ningún miedo, personas que saben lo que querían y que lo llevaron a las calles, lo llevaron al pleno corazón del franquismo, supieron visibilizar lo imposible y que esa lucha, ese archivo de vivencias imposibles merece la pena ser recreado, visto con una mentalidad muy abierta para poder entender lo que supone enfrentarse a un sistema represivo con esa valentía, ¿no? Y por último, Javi, ¿qué retos se enfrentan en el futuro? Bueno, que hagamos más memoria. Bueno, esa es mi parte como historiador siempre, como que la juventud no piense que el machismo es algo perdonable o que es algo que está de moda o que es algo políticamente incorrecto. Ahora parece que el machismo es lo rompedor, ¿no? La transgresión y parece aceptable dentro de ciertos círculos y tenemos que ser conscientes, volver a hablar desde la empatía, desde lo que queremos conjuntamente como sociedad y hablar desde la posición de las personas cuyos derechos han sido vulneradas para que no vuelva a pasar, eso siempre. Y los espacios que no son el centro urbano de la comunidad LGTB, los espacios donde hay menos visibilidad, son también una gran lucha de futuro, también pensando en todo el colectivo, no solo los hombres gays, mujeres, sino también las mujeres trans, los intersexuales, darle visibilidad y comprensión a todo el abanico de identidades y formas de vivir el deseo que entran dentro de la categoría de colectivo LGTB. Pues Javi, yo creo que hemos resumido en pocos minutos, quizás en demasiado poco, ¿no? Con respecto a las horas y horas de investigación y a todo el trabajo que realizáis, ¿no? Que realizas en este caso tú como investigador. Pero bueno, es una forma también de un poquito de Abrir hacer, apetito. ¿verdad? Exactamente, como de abrir boca de cara a la emisión de ese video podcast. Repetimos, Queercus, una fiesta sin final que además, bueno, pues ha sido también grabado y será editado también por nosotros mismos, por la TDA, para que todos los espectadores puedan, como digo, bueno, pues ser testigos y disfrutar un poco de ese trabajo, de esos testimonios, de esa investigación y de esa lucha, en definitiva, por la que, bueno, pues hay que seguir trabajando. Nosotros agradecemos que de alguna manera, aunque no pudieses estar el día que, bueno, pues se realizó esa grabación del video podcast aquí en Alburquerque, hoy hayas tenido un ratito para hacer esta videollamada, pese a que no te encuentras, sabemos ya del todo bien, andas ahí un poco resfriado, pero bueno, ha sido un placer desde luego compartir estos minutitos contigo. Y nada, aquí en Alburquerque tienes tu casa. En la otra ocasión no pudo ser, pero te esperamos pronto aquí en Alburquerque. Muchísimas gracias a vosotras, Loli, por todo y que salga muy bien la programación del podcast. Y nada, un placer pasar este ratito con vosotras.